Hola lideresas, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Navarro, soy máster en Política Social e Investigación Social. El día de hoy les voy a hablar sobre el rol de las mujeres en políticas públicas en el marco del curso Formación para la Participación Política de Mujeres. Básicamente vamos a hablar primero del ciclo de políticas públicas, de qué tratan, cómo se hacen. Luego vamos a hablar del rol actual de las mujeres en política, cómo nos encontramos representadas actualmente. Y finalmente vamos a hablar de la necesidad de aumentar esa participación de mujeres y ese empoderamiento. Entonces, por favor les pediría que vayan conmigo con la presentación PowerPoint que está adjunta al programa, porque hay muchos gráficos y muchas imágenes de las cuales me voy a apoyar. Entonces, en la primera lámina tenemos una frase de la jueza Ruth Bader, que es una jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, mundialmente reconocida por su involucramiento con los derechos femeninos y con la igualdad de género en todos los niveles de gobierno. Ella dice: las mujeres pertenecen en todos los lugares donde se toman decisiones. Y con esta frase es que quiero motivarlas a estos 20 minutos en los cuales vamos a hablar de políticas públicas y mujeres. Las mujeres pertenecemos en todos los lugares donde se toman decisiones, ¿sí? Entonces, la primera parte es el ciclo de la política pública. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son aquella dimensión de la actividad humana regulada e intervenida por la acción gubernamental. Involucra la capacidad del gobierno o incapacidad de solucionar problemas públicos. Pero como ustedes saben, tenemos infinitos problemas públicos. Entonces, parte de la política pública está en priorizar los problemas públicos y en encontrar soluciones técnicas viables a esos problemas. Como se habrán dado cuenta, las políticas públicas afectan profundamente nuestro día a día e influencian casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, la calidad del aire que respiramos, la comida que comemos, el impuesto que le ponen a nuestras comidas, la seguridad en nuestros viajes, las regulaciones en los buses, la obligatoriedad de usar cinturón de seguridad. Todo ello está normado en base a políticas públicas. Entonces, si nos ponemos a analizar, nuestro día a día se basa en decisiones que se toman para solucionar problemas públicos, ¿sí? El desarrollo de las políticas públicas involucra a 4 factores constantes y comunes, y estos 4 factores los voy a desarrollar con mayor detalle, ¿sí? El primero y más importante, que está en el medio de esta pirámide, son los actores. Los actores, individuos, grupos, organizaciones políticas, son los más importantes en el proceso de políticas públicas. Luego tenemos alrededor de los actores los procesos, el contenido y el contexto en el que se generan las políticas públicas. Con el primer punto, tenemos una ruta lineal que comienza con la definición del problema público, es decir, emerge un problema público que requiere atención de los tomadores de decisiones. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? Son aquellos que están en la alta dirección y también son aquellos burócratas que desarrollan las soluciones a estos problemas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que un problema ingrese a la agenda pública. No todos los problemas ingresan a la agenda pública. Luego se formulan soluciones, luego se legitima esa solución a través de la socialización de la solución con actores políticos que representen intereses de la sociedad, que veremos más adelante quiénes son estos actores. Luego, con una solución técnicamente correcta y con la legitimización políticamente viable de esta solución al problema público, se aprueban y se asignan recursos, se implementan y luego se evalúan. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque la evaluación nos permite aprender del proceso y darle una oportunidad de mejora al proceso mismo o a la política pública misma. ¿Qué es importante en este proceso? Definitivamente apoyar al proceso de innovación gubernamental y al desarrollo de capacidades de los que toman las decisiones y de los que elaboran políticas públicas, porque con innovación y con capacidades vamos a lograr mejores políticas públicas. Entonces, dicho esto, en este ciclo
un punto bien importante es la agenda pública. ¿Por qué es importante? Que un problema entre la agenda pública va a hacer que el tema sea relevante o no. Entonces, este proceso mediante el cual el problema logra atraer la atención del gobierno con suficiente intensidad o despiertan suficiente interés para que se tome una acción activa a solucionarlo, es el proceso de entrar a la agenda pública. ¿Cómo logramos que entre a la agenda pública? Kingdom tiene una teoría interesante que habla de las 3 corrientes: el problema, la política pública y la política. Cuando estas 3 líneas se cruzan o se juntan, se genera una ventana de oportunidad. Cuando se abre esta ventana de oportunidad, es que podemos meter el problema como una prioridad del gobierno, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con problema? Tener una claridad de la situación compleja que no permite calidad de vida a las personas. Luego, ¿qué tenemos en política? En política básicamente es que se alineen las fuerzas políticas para que estén de acuerdo con que este problema es prioritario. Luego, en política pública, básicamente es que los especialistas desarrollen una solución viable al problema. Entonces, con el problema claramente identificado, la solución claramente identificada y con actores, tomadores de decisiones que están alineados con que esto es prioritario, se abre una ventana de oportunidad dándole viabilidad a la implementación de esta política pública. Por eso es interesante e importante entender la relevancia de que un problema entre en la agenda. Problemas hay miles, pero problemas priorizados para política pública son aquellos que entran a la agenda pública a través de esta ventana de oportunidad. Por eso es muy importante en políticas públicas saber leer los escenarios políticos. Luego les quiero hablar rápidamente del contexto, que es otro de los puntos del triángulo que les he presentado más adelante. El contexto básicamente se basa en los factores situacionales, que son las guerras, inestabilidad política, o un caso concreto del Perú es la aparición de un terremoto. Un terremoto puede cambiar absolutamente un contexto sobre qué es prioritario y qué no. Luego tenemos los factores estructurales, que son elementos relativamente inamovibles. Por ejemplo, nuestro sistema político-económico, la constitución vigente lo regula. Entonces, esos temas no se van a mover, no van a cambiar en el contexto. Luego tenemos factores culturales, que son los valores y creencias de grupos en la sociedad que están fuertemente arraigados, como por ejemplo el movimiento Con mis hijos no te metas, que tienen creencias y valores claramente y tienen una agenda política clara. Luego tenemos factores internacionales que son ajenos a nuestro sistema político nacional, o sea, nos afectan, pero realmente nosotros no podemos hacer nada para modificarlos, ¿sí? Este es el contexto. ¿Qué determina el contexto? El siguiente punto es el contenido. ¿Qué es lo que nos da contenido? Pues he puesto 4 puntos muy importantes en el contenido. El que debería ser el más importante es la evidencia, que es el conocimiento metodológicamente generado para demostrar que un problema es viable o solucionable con una fórmula concreta, ¿sí? Que funciona en escenarios similares al nuestro. Esta es la evidencia. Luego tenemos la experiencia. La experiencia es aquel capital intelectual o conocimiento tácito que tienen las personas en el proceso de elaborar soluciones. Ya conocen el sistema, ya conocen el problema, han estado en situaciones similares. Entonces, esa experiencia es la que permite darle contenido a las políticas públicas. Otros 2 puntos muy importantes son los valores y las creencias. Los valores son aquellos criterios propios, opiniones y percepciones personales sobre cómo deberían ser las cosas. Y las creencias es algo que se acepta o se rechaza como un hecho. Aún así exista evidencia. Un ejemplo de una creencia sería negar, por ejemplo, el cambio climático. Hay suficiente evidencia para decir que es una realidad. Entonces, normalmente este tipo de posiciones se basa en creencias preexistentes, ¿sí? Luego, un cuarto factor, que es el más importante, es los actores dentro del ciclo de políticas, ¿sí? Acá he puesto un cuadro que presenta a todos los actores que normalmente están en el proceso de políticas públicas. Estos son elementos centrales, como les digo, dentro del desarrollo de políticas. Tenemos el presidente, que tiene mucho poder en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, su relación con el Congreso
o el poder legislativo es muy importante, dado que ellos son los que le brindan mayores poderes o no en el momento de decidir qué es lo prioritario. El poder legislativo también es fundamental porque son aquellos que ponen la agenda política, básicamente, por son los que legislan. Luego tenemos al gabinete, que son actores claves, son los que lideran el diseño e implementación de las políticas públicas. Tenemos los partidos políticos fundamentales, porque no solamente participan dentro de procesos electorales, sino también participan dentro de esta lógica y dinámica de toma de decisiones, ¿sí? Y de poner temas en agenda. Bueno, además tenemos otros muchos grupos, están los activistas, las organizaciones, la empresa privada. Les estoy brindando una lectura donde van a poder leer con mucho mayor detalle qué rol tiene cada uno de estos actores. Luego tenemos también un ejemplo que les estoy brindando de cómo funciona la ventana de oportunidad. Este ejemplo concreto es la distribución de la AOE o anticonceptivo oral de emergencia. ¿Cómo logramos que se apruebe la distribución gratuita y libre del anticonceptivo oral de emergencia en el año 2001? Pues había indicadores claros del problema, había una alta mortalidad materna y había un alto número de embarazos no deseados. Entonces, con esa evidencia, se propuso como solución la distribución gratuita, pública y libre del anticonceptivo oral de emergencia. Esa fue la solución de la política pública. ¿Y qué pasaba en el aspecto político? En el aspecto político justo había una crisis política. En el año 2001 había un sentimiento nacional pro derechos humanos y además había un gobierno de transición con una agenda progresista, quienes movieron la implementación de esta política pública, ¿sí? Entonces es un ejemplo de cómo funciona una ventana de oportunidad que tenía los tres factores que les indiqué: un problema claro, una política pública clara que solucione el problema y actores políticos comprometidos con el proceso de toma de decisiones que están dispuestos a impulsar la solución del problema. Entonces este es un ejemplo claro de cómo se genera una ventana de oportunidad para lograr aprobar una política pública. Ahora vamos con nuestro segundo punto, que es: ¿dónde estamos nosotras, las mujeres, dentro de este proceso de política pública? Entonces, les estoy brindando como una lectura adicional el índice de desigualdad de género desarrollado por el INEGI en el 2016, que sirve para medir las desventajas que enfrentamos nosotras las mujeres en materia de salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. En particular, yo voy a hablar sobre el empoderamiento, que tiene que ver con la representación de la mujer. Entonces, revisando este estudio, hemos visto que si bien actualmente hemos logrado tener el primer gabinete ministerial paritario con 9 mujeres y 9 hombres, que es algo histórico en nuestros casi 200 años, realmente no siempre ha sido así. Este estudio, por ejemplo, brinda el gabinete de ministros del año 2017 y vemos allí que de 19 solo 6 son mujeres, ¿sí? Esto de acá, porque estamos contando el Premier, por eso decimos que son 19 en total. La presencia de la mujer siempre está o ha estado vinculada con ciertos sectores donde hay una predisposición al rol femenino para atender a esas carteras. Entonces la idea es, que es algo que se está dando hoy, romper esos estereotipos de género y comenzar a ver más mujeres en carteras como producción o en carteras como incluso defensa o interior, que no es el caso actual, pero la idea es ir poco a poco viendo otros sectores. Bueno, otra cosa que vemos es que si bien el 49.9% de la población total son electores mujeres, realmente tenemos 26.9% de representación parlamentaria, lo cual no se condice con la autonomía política porque estamos subrepresentadas. Además de eso, el voto femenino, como sabemos, llegó tardíamente al Perú. Fuimos uno de los últimos países en la región. Y en 45 años que las mujeres podemos votar, solo 188 mujeres han logrado ser elegidas congresistas por voto popular. Actualmente, por primera vez, el Perú tiene 35 congresistas mujeres para el periodo 2016-2021. ¿Sí? Como podemos ver, la proporción de mujeres que integran el Parlamento Nacional es de 27%. Comparada con el anterior, hemos crecido, sin embargo, aún sigue siendo poco. Necesitamos más mujeres metidas dentro del poder legislativo,
representándonos. Además, quería hablar de las elecciones regionales y municipales y la representatividad de mujeres en esos aspectos, los cuales son mucho más alarmantes a lo que respecta al Poder Legislativo. En el 2014, en un total de 12.502 autoridades, solo 3.074 fueron mujeres, lo que representa el 24.6%. Lamentablemente, en estas últimas elecciones, ninguna mujer ha sido elegida gobernadora regional, lo cual significa un retraso al último periodo, donde había una gobernadora regional en Arequipa. Alcaldesas provinciales en el 2015-2018 fueron 3.1% a nivel provincial y 2.8% a nivel distrital. No llegamos ni al 5% de representatividad a nivel de alcaldías en gobiernos locales, lo cual es realmente preocupante. A nivel de concejales es un poco más alentador, sin embargo no superamos el 30% de concejales tampoco. Entonces es importante comenzar la carrera pública desde concejales o alcaldías y apuntar a ser más candidatas y también a ganar, ¿no? Esa es parte del proceso de mejorar la representación de mujeres. Luego les pongo además dos imágenes. Una es del presidente de la República con los gobernadores regionales. Pueden ver que no hay mujeres, todos son hombres. Luego tenemos una foto de la Cumbre de las Américas, donde los países suscriben el Compromiso de Lima. Hay una gran ausencia de mujeres.